Esa palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Simón: no, ya no es el mismo Simón. Ok. Le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Repito el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Poderoso el nombre de Jesús. Levante su mano conmigo, permítame orar en este transcurso de tiempo. Espíritu de Dios, tú que estás aquí, tú que haces tu obra majestuosa, tú que llenas todo en todo y con todo, Dios, nos aferramos a ti. Aleluya. Vamos, levante su mano alta al cielo y dele gracias al Señor. Gracias, Espíritu de vida, Espíritu de verdad. Te adora mi alma, Jesús. Gracias por tu presencia, la cual llena todo en todos, mi Dios. Aleluya. Spirit of God. Gracias porque te hace sentir. Gracias, mi Dios. Nos fuimos, Chris. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Tú te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformada yo seré. Con mi fe, aleluya, te tocaré. Aleluya. Con mi fe, Aleluya. te tocaré. Sí, Señor. Mi milagro recibiré. Aleluya. Y yo sé que transformado yo seré.
Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo no sé si usted lo sabe, pero Él está en medio de su pueblo. Yo no sé si usted lo puede sentir, pero Él se hace sentir en medio de su pueblo. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Cordero. Yo no sé si usted puede sentir al Espíritu de Dios. Aleluya, que está en medio de su pueblo en este día. Alabado sea el Señor. Aleluya, poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. A Él la gloria por los siglos de los siglos. A Él la gloria por los siglos de los siglos. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Extienda por favor su mano a su hermano y dígale una llamada de auxilio. Dígale una llamada de auxilio. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que mientras Jesús está ministrando, predicando la palabra del Señor, hablando acerca del reino de los cielos, la Biblia dice algo que me llama mucho la atención, y es uno de los pasajes bíblicos donde yo veo el poder sobrenatural del Señor o de Dios, pero lo veo en el creyente. Y yo quiero que usted me siga, por favor, en esto. ¿Por qué digo en el creyente? Porque le adjudicamos los pensamientos de milagros al Señor. Es decir, que todo lo sobrenatural que vemos, lo vemos a través del Señor obrando. Me explico. Si vemos los milagros, vemos a Jesús haciendo los milagros. Si vemos, amén, en un ejemplo de ellos, vemos la multiplicación de los alimentos, vemos a Jesús, amén, supliendo esa necesidad. Si vemos a un paralítico, vemos a un Jesús orando, levantándolo, direccionando, para que me entiendan. Dentro de los milagros que podemos ver de Jesús, este me llama mucho la atención, o de aquello sobrenatural. ¿Por qué? Porque vemos a un Jesús que ha pasado un tiempo ministrando a la gente. Ha pasado un tiempo, incluso viene después del milagro de haber multiplicado los panes, los peces. Son donde hay ya un buen tiempo. Si usted lee la historia, particularmente del milagro de los panes y de los peces, se dará cuenta que lo que lleva a que ese milagro acontezca es que ya esta gente tiene un gran tiempo siguiendo a Jesús. ¿Me sigue? O sea, Jesús, a Jesús le dice: despide a la multitud, porque esta gente te ha seguido durante pueblos. En otras palabras, la gran multitud que está siguiendo a Jesús no lo alcanzó allí en el pueblo más cercano aquí, Yonkers. Esta gente no viene de Yonkers. Esta gente viene de White Plains. Esta gente viene de Upstate. O sea, esta gente viene siguiéndote pueblo tras pueblo, siguiendo tus enseñanzas. Y los discípulos le dicen: despídelos para que vayan a los pueblos, a los establecimientos y puedan comer algo. Y ahí es que Jesús le dice, o mejor dicho, ahí es que Jesús es movido a misericordia. Y le dicen: pero denle ustedes de comer. Ellos le dicen: es imposible. Nosotros no tenemos la capacidad. Y me llamó la atención porque la capacidad que los discípulos hablan es una capacidad económica. ¿Me sigue? No necesariamente
de suplirles a ellos a nivel, mira, amado, ¿quién fue que me dijo ayer que, ministro Denis, me dijo como que habían llegado a un negocio, creo que fue ayer, no sé, Pastor Michael, si usted estaba, pero como que habían llegado a un negocio y estaba cerrado y como que tocaron y abrieron, no sé, ni siquiera me dijo de qué era, pero cuando usted tiene, amado, especialmente, yo no sé en su país, pero si usted tiene billetes, le abran el negocio aunque esté cerrado. Aló. Si la cocina está cerrada, créeme que vuelven y la abren. Porque saben la remuneración que van a recibir. ¿Me sigue? No importando realmente el conflicto aquí que estamos teniendo, es literalmente un pueblo que no tiene la capacidad económica para suplir la necesidad a todos ellos. Jesús, dice la palabra, que encuentran un muchacho con una capacidad sencilla, y ese es el milagro o la base que Jesús utiliza para hacer el milagro. Pero todo esto ocurre Jesús haciéndolo. Luego Jesús se aparta a una comunidad más cercana, específicamente a las orillas del mar. Y cuando están en las orillas del mar, la Biblia dice que estando él en la barca, amén, ha pasado y ha caído la noche. Ojo, ya no está esa multitud, solamente están sus discípulos y él. La Biblia dice que dentro de llamémoslo de esta manera, de estas tempestades, es movida la barca, cuestión que es normal. Pero la Biblia dice que Jesús se queda en tierra. Mientras está en tierra se quedó orando. Los discípulos ya están en alta mar. Están ellos en la barca. Cuando ellos están en la barca, Jesús va hacia ellos, pero va de noche. Es difícil entender estos sucesos. ¿Por qué? Porque son sucesos distintos. El que Jesús Marcos lo presenta como en medio de una tempestad. Mateo lo presenta en medio de la noche. Ahora bien, cuando usted va a la palabra del Señor, se da cuenta que mientras entramos a mayores profundidades en la palabra, nos damos cuenta de que están lejos de Jesús. Jesús se acerca a ellos. Y al acercarse a ellos, la Biblia dice que empezaron a vociferar, empezaron a llenarse de miedo. Y empezaron a decir, que lo podemos ver incluso en el versículo 26, es un fantasma. A esta hora sale el cuco. Ya es de noche. Los marineros entienden que algo extraño se mueve en las profundidades, en los mares. Ellos están acostumbrados a estos asuntos. Pero me llama la atención que aún ellos en medio de su miedo, y ojo con esto, amados, no estamos hablando de gente que no estaban nerviosos. Sí, la Biblia dice y lo pondera claramente, versículo 26, dando voces de miedo. Cuando ellos empiezan a gritar y dicen que es un fantasma, no le están diciendo de una manera afirmativa, no le están asegurando, sino que su miedo está provocando que ellos vean cosas cuando realmente no eran. Sígame por favor. Ellos están viendo cosas. Su miedo está provocando que lo que está frente a ellos no lo vean con la claridad que es. Pero la Biblia dice que en medio de ese miedo Jesús empieza a hablar. No lo hace 20 minutos después. No lo hace media hora después. La Biblia dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Amados, pero yo no sé si usted entiende eso, pero en medio del miedo de ellos, Jesús empezó a hablar. En medio de ellos estar
aleluya, de una manera descontrolada, de una manera sin rumbo, de una manera envuelta en miedo, envuelta, aleluya, envuelta en distintos sucesos. La Biblia dice que Jesús empezó a hablar. Y dice la palabra de Dios que cuando lo hizo, Jesús le dice: tened ánimo, soy yo, no temas. Pedro le dice: si realmente eres tú, si realmente tú dices ser quien eres, permite que yo vaya. Esto siempre me ha llamado la atención, porque usted diría, si ya Jesús acaba de decir que es Él, ¿cuál es la afirmación que tú quieres? ¿Qué es la base? ¿Por qué tú quieres hacer esto? Bueno, sencillo. El Jesús que Pedro conoce nunca lo ha echado fuera. La manera de Pedro saber que ese es Jesús es saber que en el momento que yo pida el auxilio, Él me dirá que venga. Pastor, no lo está entendiendo, sencillo. Pedro conoce que Jesús nunca lo va a echar fuera de él. Pedro conoce que en el momento que él quiera acercarse a Jesús, Jesús no va a impedir que él venga a él. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Bueno, sencillo, que Jesús tiene la puerta abierta para alguien que tenga la necesidad de él, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las vicisitudes, aún en medio de los problemas, aún en medio de las tempestades. Jesús siempre tiene la puerta abierta para alguien que quiera venir a Él. Ojalá alguien pudo haber entendido eso. Por eso Pedro con toda convicción dice: el Jesús que yo conozco no va a decirme que no vaya a Él. Es que no importando qué está entre nosotros, eso no va a ser un impedimento para que yo me acerque a Él. Si usted me pregunta a mí si Jesús dio un paso más de ahí en adelante, yo me atrevo a pensar, a creer y quizás hasta analizar que Jesús estuvo detenido en medio del mar. Y detenerse porque ahora ya yo no voy a caminar. Ahora el paso lo va a tener que dar Pedro. ¿Tú quieres venir donde yo estoy? Ven, acércate. Yo me iba a acercar de todos modos. Yo iba a llegar de todos modos. La intención no era que tú salieras de la barca, era yo ir a la barca. La intención nunca fue que Pedro saliese de las vicisitudes, sino que en medio de su vicisitud Jesús fuera el capitán. Mas la Biblia dice que empezó a andar. Yo siempre he dicho, amado, no me pregunte cuántos pasos, qué distancia, porque no la sé. No voy a jugar con su imaginación, no voy a juzgar con su fe. No sé. No sé qué distancia caminó Pedro, mas sí le puedo asegurar que lo hizo. Y empezó a caminar. Y empezó a dar pasos. Pero lo que debemos tomar en consideración es lo siguiente: no es tanto lo que camines, sino lo dispuesto que estás a dar el primer paso. Yo repito eso. No es tanto lo que camines, sino lo dispuesto que estás a dar el primer paso. Porque el primer paso, amado, siempre será el más difícil. Porque el primer paso es el paso de inicio. ¿Usted sabe cuánta gente inician
o tienen planes de iniciar una dieta el lunes, pero el lunes es feriado, entonces hay que cambiarlo para el martes. Pero los martes no se inicia dieta, porque se inicia los lunes. Pero tú tienes 18 lunes empujándolo. Alaba. Come on, Anthony. No. Tienes 18 lunes empujándolo. No, que yo voy a comer más saludable. Tienes 40 años diciendo que vas a comer saludable. Aleluya. El paso fuerte de Pedro es el primero. Por eso es el primer paso, amado, que damos en el Señor para creer en que Él está aún en medio de nuestras tormentas. Creer en el Señor aunque simplemente estemos viendo fantasmas. Creer en el Señor aún teniendo miedo. Pero la Biblia dice que Jesús empezó a llamarle. Le dijo, ven. Y Pedro, como buen hebreo, dijo, Él me llamó una vez, me llamó otra vez, pues yo voy. Y empezó a caminar. Lo que llama la atención en este pasaje es lo siguiente, y présteme atención por favor. Es que la Biblia dice que Pedro empezó a ver su alrededor. Y aquí yo me quiero detener, porque lo que activó una llamada de auxilio fue que empezó a desconectarse de lo que lo tenía caminando sobre las aguas. Ya aquí no depende de Jesús que Él siga caminando, porque el primer paso fue estable. El primer paso fue confiable. Ya Jesús hizo el milagro, amados. En el primer paso, que no me hundí. Ya yo sé. Mano José, mira, yo dar el primer paso y que no baje, ya yo sé que el otro yo voy de robo. Pero la Biblia dice que el hombre empezó a caminar, pero fueron más fuertes los vientos a su alrededor, las tempestades a su alrededor, que desviaron la atención de Pedro. Y yo, amado, como creyente, me hago también esa misma pregunta y hago un autoanálisis personal. Y cuando me puedo sentar y contemplar y ver y decir, ¿qué me está robando la atención de mirar a Jesús? ¿Qué está a mi alrededor más importante que mirar a Jesús? Yo le comentaba al pastor Mario ayer que yo en el día de ayer, cambiando el windshield, los wipes del carro, una bendita cosa, mi obispo eso es de metal, y yo lo estoy cambiando y le hago así, mi hermana Marta, y esa cosa se ha cerrado, y eso cayó en del metal, le dio al vidrio, ¡pah! Tan fuerte, le hizo así, yo, alaba. Yo, alaba. Pero después me senté dentro del carro y yo decía, ¿qué tan grave es? Porque yo no sé usted, amado, pero yo tengo un problema grave que a mí, aun cuando la pastora baja el cosita del, ¿cómo se llama esto? De mirar el sol, esto. El tapasol es, que tiene un espejito ahí, te sabes. Amado, eso me distrae. Y yo, súbelo. Yo
Yo necesito, amado, en mi carro adelante no hay nada. Es que mi mirada de adelante tiene que estar clear, limpio. No puedo ver nada. Si hay algo abajo, bueno, ya lo saben, súbelo. ¿Va a durar mucho? No, súbelo. Y yo me senté en el carro porque para hablar de una llamada de auxilio, no me preocupe, me queda hora y media. Tranquilo, el domingo que viene yo no predico, así que aguánteme. Y me senté en el carro a analizar los daños que eso había provocado. Y cuando me senté, empecé a ver el espejo retrovisor. Y me di cuenta de que yo estoy tan pendiente a que mi mirada del frente esté tan limpia, tan clear. Porque para mirar en el frente es más amplio. Y para mirar hacia atrás, el espejo es más pequeño. Para yo mirar hacia atrás en mi carro, tengo un espejito muy pequeño comparado con el grande que tengo en el frente. Y la Biblia dice que Pedro empezó a mirar hacia su alrededor. Y eso empezó a llamar la atención de él y quitar su mirada de Jesús. En este día yo quiero hablar con alguien que necesita entender que su mirada necesita estar puesta en Jesús. ¿Qué puede ser tan fuerte a su alrededor que quite su mirada de Jesús? Las vicisitudes, los problemas, las enfermedades, las deudas. Cuando empezamos a quitar nuestra mirada de Jesús, ya dejamos de caminar en lo sobrenatural. Porque ya no es solamente Jesús que está caminando sobre las aguas, soy yo también. Cuando me enfoco en Él, empiezo a hacer lo mismo que Él hace. ¿Usted vio a Jesús preocupado por dónde iba a dormir? ¿Usted vio a Jesús preocupado por qué iba a comer? ¿Por qué iba a vestir? Usted me dirá, no, pastor, es que era Jesús, era Dios. Ajá. Nos da a nosotros el mismo privilegio de caminar. Amado, el día que Dios esté preocupado, yo estoy preocupado. Escúcheme bien, amado. El día que Dios esté preocupado por algo, ya hace rato que yo me estoy muriendo, amado. Porque si Él, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin de todas las cosas, está preocupado, ¿a dónde me deja a mí? Que yo no puedo ni con mi vida. Pedro empieza a desviar su mirada y eso empieza a hundirle. Al ver los fuertes vientos, otra vez volvió a invitar a un compañero antiguo. Si me pregunta cuál, se los digo. Si me pregunta de nuevo, se lo digo. Creo que lo podemos hacer mejor. Invitó al miedo. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al principio, Pedro dijo, no es un fantasma, aunque tenían miedo. Él dijo, no, ese es Jesús. Jesús dijo, soy yo, no tengan miedo. Y él fue. Al ver las grandes tempestades, dice la Biblia que eso lo llenó de miedo. Eso lo llenó de duda. Eso lo llenó de no creer en el Dios que estaba frente a él. Y eso lo volvió, amado, lo impidió de seguir caminando. Si usted me pregunta a mí, Pedro tuvo una parálisis momentánea, que en medio
de estar caminando, amado. Es que yo no sé si usted me está entendiendo. Pedro no está caminando sobre algo sólido que se mueve. Es que él sabe que no puede estar haciendo lo que está haciendo, pero como quiera lo está haciendo. A Pedro tú no le puedes decir que no se puede caminar sobre las aguas, porque él lo sabe. Él sabe que el día que ponga el pie se va a hundir, pero él no sabe cómo está funcionando. Sígame, por favor. Él está viendo un milagro que él no puede. ¿Cómo yo se lo explico a alguien? ¿Cómo él, amado, si Pedro hubiese estado solo, sin los 11 allá en la barca, le dicen mentiroso? Porque los otros son pescadores. Jacobo, Juan, Andrés, son gente pescadora. Gente que vivía de la pesca. ¿Cómo tú le dices a alguien que toda su vida ha vivido de la pesca que no, que yo caminé sobre las aguas? Mentira. Es imposible. Usted sabe, amado, usted sabe por qué este milagro está aquí. Porque otros lo testificaron. Déjame repetir eso. El milagro está ahí porque no pasó bajo bastidores, sino que hubieron personas que estaban presentes para no llamar el milagro mentira. ¿Sigo o paro? Y esto lo hunde. Y él empieza a dar voces. Otra vez veo las mismas voces. Versículo 26 dice que empezaron a gritar, a dar voces, porque tenían miedo. Ahora vuelvo a ver el versículo 30 a ver al mismo Pedro gritando de miedo: Señor, sálvame. Dígale a alguien: llamada de auxilio. Ahora es que voy a empezar a predicar. Pedro se está hundiendo. Yo no sé si usted me entiende, amado. Pedro era pescador. Amado, si tú eres pescador y te está hundiendo, nada. Yo no sé si usted sabe, amado. O sea, Pedro se está hundiendo. Un hombre que sabe pescar, un hombre que toda la vida ha vivido de la pesca. Yo puedo llegar, permítame, a la ligera conclusión de que el hombre por lo menos sabía chaputear. ¿Usted sabe lo que es chaputear? Así. Entonces, a un pescador que no sabe nadar, está raro. Pero Pedro tiene miedo. Y si usted sabe la definición de saber, cuando usted va a la definición de saber es recordar a tiempo. Saber es recordar a tiempo. Yo sabía eso. No, usted no lo sabía porque usted no lo recordó a tiempo. Porque usted sabe cuántos son 2 más 2. Porque recuerda que 2 más 2 son 4. Usted sabe esa información porque la recuerda y la puede decir al momento. Eso es saber. Alguien que sabe nadar, se le olvidó nadar. Pedro no sabe nadar porque no sabe recordar en el momento. En el momento hace una llamada. Y la llamada que Pedro empieza a hacer es una llamada de auxilio. Y empieza a vociferar y decir: Señor, sálvame. Sálvame, que se me olvidó nadar, se me olvidó hacerlo a mi manera, se me olvidó. Pensé que iba a poder hacerlo, pero simplemente no pude. Pedro nos invita a que en los momentos más difíciles de nuestra vida poder acudir a Jesús. Sí, es el hombre que camina en lo sobrenatural, pero también es el hombre que se hunde. Es el hombre que cree haber milagros, pero es también el hombre que necesita un milagro.
Si voy a Jeremías, un gran pasaje bíblico que el gran porcentaje de nosotros conoce, capítulo 33, versículo 3, donde nos invitan a clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de nuestras crisis, puedo ver a un Dios que abre puertas para acercarnos a Él con convicción. El problema de muchos de nosotros, amados, que sabemos que no sabemos nadar y no pedimos auxilio. Nuestra terquedad nos impide. El salmista, hablando en el Salmo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En mi llamada de auxilio, el salmista entendía, Pastor Mario, que de dónde vendrá esa ayuda que yo necesito. ¿De dónde vendrá ese sustento? ¿De dónde vendrá eso tanto que yo añoro de Dios? Y él hace una pregunta y él mismo se responde. Y él dice, yo estoy tan convencido que yo no sé la ayuda de ellos, pero la mía viene de Jehová. Mi ayuda viene del Señor. Mi ayuda viene de aquel que levanta mi cabeza. Mi ayuda viene de aquel que no me deja estar en el suelo. Mi ayuda viene de aquel que cuando yo clamo y hago una llamada de auxilio, su llamada no sale ocupada. Para yo en este mes cerrar con la serie de 911, tengo que invitarle a usted, amado, a entender que en medio de nuestras emergencias, que en medio de nuestras crisis, que en medio de nuestras ansiedades, que en medio de nuestros desesperos, el Señor, su línea está disponible. Su llamada está disponible para con nosotros. Que no nos abandona, que no nos deja, que nuestra llamada de auxilio sale a nuestro socorro. Tengo que hablar con alguien en este día y decirle que la oración está disponible. Que no hay problema en llamar al cielo y decirle, no sé cómo hacerlo, no sé cómo llegar, no sé, aleluya. Que no hay problema en llamar al cielo y decirle, no tengo fuerzas, pensé que sí, pero que no. ¿Por qué cierro esta serie con Pedro? Porque yo veo a un Pedro, Kilvio, fluctuante. Un Pedro que tiene miedo, pero después no tiene, pero después vuelve a tener. Y aún en ese va y ven de su vida, en el mismo día. No estoy hablando de días pasados ni otros días, no. Yo le estoy hablando a usted en el mismo día, varón. Moisés, ¿verdad? Moisés. En el mismo día, en el mismo instante, en la misma historia, ve a un bendito Pedro que tiene miedo, pero que se le va el miedo, pero que vuelve el miedo. Pastor, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces, no. Es que si usted me pregunta a mí, el problema nunca va a ser conmigo, porque es que yo no puedo saciar la necesidad que usted tiene. Ahora, el día que usted tiene hambre, usted tiene que saber a qué lugar ir. Y el día que usted necesite el auxilio, usted tiene que saber al lugar de donde ir y a qué llamada hacer. Muchas veces, amados, nos fijamos a nuestro alrededor y ese es el problema, lamentablemente, amados. Y cierro con esto.
Cierro con esto. La pastora en esos días me estaba enseñando un video de una pastora muy conocida, el cual me reservo su nombre. Una pastora en República Dominicana que goza de mis respetos. Y ella hablaba en una entrevista que le hicieron del sistema de las congregaciones. Y para mí los términos que utilizó no fueron los correctos. Y hablo de esto porque quiero llegar a un punto. Ella hablaba acerca de ser marcado en una congregación. Y yo le voy a decir esto, amados, con toda convicción. Hay 500 más. Sencillo. Hay 28,000 más. Por lo menos yo sé dónde hay 100 aquí en el Bronx. Pero la gente, amado, prefiere seguir siendo herido, seguir siendo maltratado. Y amado, usted me disculpa, yo no estoy para eso. Porque no le aguanto ya golpe yo a mamá, que por cierto cumpleaños. Ya yo no le aguanto golpe a mamá. El que tiene mucho tiempo aquí conoce a mamá. Pero no. Hay veces, amados, que debemos de dejar de mirar a nuestro alrededor y enfocarnos en Jesús. Porque si me enfoco en Jesús, Carlos, yo llego. Yo no sé otro, yo llego. Porque aquí, amados, mire, yo le voy a ser sincero y estamos live. Aquí usted va a chocar con todo el mundo. Aquí usted va a chocar hasta conmigo, amado. Es difícil, pero choca. Sí. Chocará. Sí, usted chocará. Eso es vida. Eso es balance de la vida. Usted y yo no necesariamente vamos a estar en el mismo pensamiento. Mentira. Pero estar enfocado en Jesús, muchas veces, amados, esas son las cosas que el Señor permite para que no nos llegue a nosotros, no nos dañen a nosotros. Hoy hablamos de un Pedro que se hunde porque se hundió. Ese es el asunto. Hablamos de un Pedro que se hundió porque se hundió. Si Pedro no se hubiese hundido, estuviésemos hablando de un Pedro que no se hundió. Pero el problema fue, Anthony, que se hundió. Ahora hay que hablar de un hombre que puede caminar sobre las aguas, que puede ver milagros, que esto no es Jesús que lo está haciendo, es Él. ¿Usted me está siguiendo, por favor? O sea, Alondra, no es Jesús que lo tiene de la mano a Él, es Él que está caminando Él solo. No fue una tabla que Jesús le puso y dijo camina sobre la tabla. No fue un ¿cómo es lo del surf ese? La tabla de surf, que yo no sé, amado, hay gente que, wow. No fue una tablita y le dijo camina sobre la tabla. No. Es Él que está dando los pasos. Todos esos pasos es Él. Solamente porque su mirada está puesta en Jesús. Solamente. Su mirada es Jesús. Ahí no hay un espejito. Ahí no, no, amado. Es puro milagro que está viendo. Usted quiere ver que su familia camine en lo sobrenatural, enfóquese en Jesús. Enfóquese en Jesús. Usted quiere ver cómo su vida espiritual crece, enfóquese en Jesús. Usted quiere crecer en el talento que Dios le ha dado, enfóquese en Jesús. Usted quiere crecer espiritualmente, enfóquese en Jesús. Usted quiere ver lo sobrenatural de Dios en su vida, enfóquese en Jesús. Porque el día que se enfoque en Jesús, llega a Él. Hoy tenemos que hablar de un bendito Pedro que se hunde simple y llanamente porque desvió su mirada.
Ay, si no lo hubiese hecho. Sí, pastor, pero es que no, amados. La historia cambiaría si fuese diferente. Termino con esto. El hombre se hunde y le dice: Señor, sálvame. Jesús sale a su encuentro y lo toma de la mano y lo levanta. Cuando lo levanta, dése cuenta que lo toma y se lo lleva a la barca otra vez y dice: vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Mi pregunta es: ¿por qué ahora camino hacia la barca? El mismo camino que utilizó para ir era el mismo camino para regresar a la barca. ¿Me sigue? Amén. Es el mismo camino. ¿Por qué de allá para acá tú no te hundes? Es el mismo camino. ¿Por qué a tu regreso no te estás hundiendo? Sencillo. Porque ahora no tengo la mirada en Jesús, estoy con Jesús. ¿Me sigue? No tengo la mirada en Él, estoy con Él. Caminan hacia regresar a la barca. No sé si hablaron algo, no sé si hubo una conversación, no sé si algo pasó, no sé. Pero al llegar a la barca, Jesús le dijo una palabra. Y le dijo al instante cuál fue el problema. Si me pregunta cuál es, se lo digo y cierro aquí. Hombre de poca fe. Pastor, ¿qué te quiere decir? Que lo que Jesús esperaba de Pedro no era que caminara, era que siempre tuviera fe. Porque el milagro no estaba en caminar, el milagro estaba en creer. El milagro estaba en creer. Amado, si Dios tiene que dividir el mar por ti, lo divide. Si Dios tiene que secar el mar por ti, lo seca. Aleluya. Hombre de poca fe. Eso me dice a mí que lo único que Jesús esperaba de Pedro era que tuvieses un poquito de fe. Hágase un análisis y vea cómo está su fe. Cómo está su fe para creerle a Dios. Para decirle: Señor, sabes que yo no me quiero hundir. Yo no me quiero hundir. Yo no me quiero hundir. Yo quiero acercarme a ti y ver a ti. Que no importando las adversidades, las vicisitudes, yo pueda estar cerca del Señor. Cuando llegan a la barca, Jesús le dice: debiste creer un poquito más. Tu fe debió estar un poquito más alta. Pero nunca se lo dijo mientras caminaban hacia atrás. Porque ya la fe de caminar hacia atrás no dependía de Pedro, sino de Jesús. La regresada ya no dependía de Pedro, dependía de Jesús. Camine confiando en el Señor, amados. Y si se hunde, haga una llamada de auxilio. Póngase de pie conmigo. Alabado sea el Señor. Usted tiene la habilidad, la facultad de poder llamar al Señor y Él no dejarlo solo. Llamada de auxilio. Cuando voy a definición de auxilio, dice ayuda, socorro, amparo. Yo puedo hacer una llamada de ayuda, una llamada de socorro, una llamada de amparo. Y si usted sabe a dónde tiene que llamar, ¿por qué muchas veces no lo hacemos, amados? Permitimos que llegue el miedo,
permitimos que llegue todas las cosas que nos puedan apartar de Jesús. Pero hoy es el día de creerle a Dios. Aquellos que han estado con nosotros en el live, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el jueves con la ayuda del Señor.